Bienvenidos a un nuevo video de cómics de culto y esta vez vamos a saber todo o casi todo sobre Swamp Thing o la cosa del pantano. Antes de seguir, te pido que te suscribas, dale like y toca la campanita de notificaciones. Ya comenzamos. Bueno, Swamp Thing es uno de los personajes más misteriosos del universo DC. Surgió allá por los 70s, 80s y tuvo la historia de Swamp Thing es muy errática hasta que lo agarra las manos magistrales de Alan Moore, con aquella historia pero muy recordada que es anatomía, la lección de anatomía, que es muy interesante. Ahora, ¿por qué te digo que Swamp Thing es uno de los más misteriosos y más interesantes? Bueno, yo te voy a contar por qué. Swamp Thing en toda su historia se caracterizó por ser un personaje al margen. Siempre está al margen y en ese submundo que después ese submundo y esos personajes se transformaron en las bases de una editorial o una subeditorial llamada Vértigo, el subsello Vértigo que en los 90s, ya a los finales de los 80s y principios de los 90s, ya se perfilaba como para todos los lectores maduros. Pero vamos a regresar un poquito a Swamp Thing. Swamp Thing en realidad era un personaje, como te dije antes, relegado. Era un personaje que era extraño por momentos. Y aparte que Alan Moore se encargó de que Swamp Thing sea algo aparte en el universo DC, con historias profundas, historias prácticamente de terror, historias que son muy valoradas al día de hoy, que son joyas del cómic americano. La lección de anatomía, American Gothic y un montón de arcos que son muy interesantes. A ver, ahora, vos me decís, che, mira, ¿cuál es la historia que me recomendás? Yo te recomiendo American Gothic. Vean, este taco de 5, vean, de la cosa del pantano o Swamp Thing. Bien, véanlo acá, que es interesante. Acá hay un crossover con Crisis en las Tierras Infinitas. Y ustedes vean un detalle, ¿no? El detalle es que también en Crisis en las Tierras Infinitas estaba desenfocado Swamp Thing. Estaba desenfocado. En las viñetas que aparece estaba desenfocado. Y acá en este crossover también los héroes son dibujados de una manera y Swamp Thing de otra manera. Fíjense bien ese detalle que es muy interesante, que está obviamente la obra Crisis en las Tierras Infinitas, los autores se ocuparon de marcar esa diferencia con la cosa del pantano. Pero bien, vamos un poquito a la historia, porque te comenté un pantallazo de lo que es Swamp Thing. Y antes de seguir, te pido que te suscribas, dale like y algo muy importante, toca la campanita de notificaciones, que eso te ayuda a mí y a vos para que te notifiquen si lanzo un nuevo video. Y acordate que tengo el otro canal que es Power Data, que son otros videos con otra temática, así que te invito a que te suscribas también a Power Data. Bueno, seguimos, ¿no? Porque la historia de Swamp Thing a mí me encanta y es uno de mis personajes favoritos. Y el anuncio de James Gunn con el proyecto de Swamp Thing me emocionó muchísimo. Ya había hace años un proyecto de Swamp Thing, primero en los 80s, que fue una prueba, siempre pobre Swamp Thing tiene que pagar los platos rotos, y después tuvo una serie que, si bien no tuvo mucho éxito, pero fue muy fiel al cómic. Bien, o sea, ese es interesante porque Swamp Thing siempre es un personaje de prueba. También en el cómic también fue algo embrionario para el nacimiento de DC Vértigo. Una de las historias, pero dramáticas, para mí dramáticas, no dramáticas, a ver, es de terror, es de horror, es dramático, es romántico, es de suspenso, tiene todos los condimentos, que es la saga American Gothic, que explora el terror en todas sus formas a través de Estados Unidos.
desde el sur de Estados Unidos hasta Nueva York e incluso Londres. Por ejemplo, el autor Alan Moore lo que hace es introducir un personaje que ustedes lo conocen, ¿no? ¿Saben cómo se llama? John Constantine. Sí, John Constantine en la versión que creo que es una de las mejores versiones y que después derivó en una serie de Vértigo. John Constantine Hellblazer. O sea, miren lo que es Swamp Thing, que dio impulso a muchos personajes secundarios, ¿no? Por ejemplo, también tenés toda una galería de personajes que son muy interesantes, que vos decís, bueno, pará, pero el origen, ¿dónde está? Bueno, está en Swamp Thing de Alan Moore. American Gothic, La lección de anatomía, El dossier negro, todas historias que son, si vos las analizás, y vuelvo a reiterar, si vos las analizás, son geniales, con un argumento muy interesante, e incluso va a Apocalypse, se enfrenta a los hombres halcón, se enfrenta a Batman, se enfrenta a villanos que son realmente muy chatos en esa época, por ejemplo, el hombre florónico, en fin, un montón de... y muchas temáticas, el desecho nuclear, muchas temáticas de género que en ese momento estaban muy ocultas y acá en este cómic están, pero a flor de piel, el tema de la ecología, el tema de los crímenes, obviamente, el tema de la religión, y hay algo, y acá me paro, porque hay en el clímax, no te voy a spoilear nada, bueno, sí, creo que ya leyeron todos American Gothic, espero. Ustedes ven al final que está la mano de Dios y la mano supuestamente de el bajo mundo. Bueno, que se dan la mano, bueno, en fin, toda una historia con el Parlamento de los Árboles también. En fin, es toda una historia American Gothic que la tienen que leer, pero en el final es épico, o sea, yo creo que es lo mejor que hay de Swamp Thing. Y aparte Alan Moore en su máxima expresión. Después, como te dije antes, Apocalypse, Metron, ves el romance con una humana, en fin, muchas temáticas que están ahí, tienen que leer, y espero que James Gunn trate con respeto a Swamp Thing, trate con respeto la historia del personaje, porque la historia del personaje es, sinceramente, es una de las mejores en los 80s, y creo que también, aparte, creo que Swamp Thing revela que se puede hacer el terror y del bueno. O sea, si yo tengo que calificar a este cómic, es de terror. Nada más, es de terror. Vemos en este cómic Swamp Thing American Gothic que Swamp Thing es una persona vulnerable, es una persona con temática, es una persona con sentimientos. Es una persona, la identidad es Alec Holland. Es una persona que se debate entre el mundo humano, el mundo vegetal, y que no sabe hasta último momento qué es. O sea, qué es. Y esa es la cuestión también. El ser o no ser, como diría un gran poeta británico. Aparte de eso, hay cameos de Argentina, que es interesante, porque Alan Moore es fanático de Jorge Luis Borges. Es un detalle a tener en cuenta. Hellblazer, el Parlamento de los Árboles, los Hombres Halcón, Ran, Thanagar, Doctor Fate, Demon, toda la galería de personajes, casi todos los personajes del universo DC ochentoso figuran en esta colección. Así que esperemos que sea que traten de verdad, que James Gunn trate a Swamp Thing con el respeto que se merece. Así que este es el final del video. Te invito a que te suscribas, dale like y toca la campanita de notificaciones y esperemos que Swamp Thing tenga una muy buena película en el universo DC. Y perdón porque me trabé, porque ya estoy emocionadísimo. Hasta la próxima.